Hola, buenas tardes chicos, chicas. Ya se me van colocando sus nombres en el chat, ¿ok? Bueno, buenas tardes. Ya van colocando aquí sus nombres, las personas que van ingresando. Espérenme, yo reviso que si están. No, ahí están. Bueno, buenas tardes. Recordarles, chicos, que pues nos quedan pocas clases, por lo cual es importante. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Wilmar, Michael, Daniel, Laura, Nelly, Geraldine, que van colocando sus asistencias. Eh, Recordarles, chicos, chicas, que nos quedan pocas clases para terminar este ciclo y por lo cual es muy importante que ustedes se pongan al día con sus trabajos, ¿no? Que con sus guías en todas las materias, ¿cierto? Y también que se pongan al día con todos las entregas, los papeles que tengan que enviar para pasar al siguiente ciclo, con sus pagos, bueno, todo al día, ¿no? Eso por un lado, estuve revisando sus trabajos, algunos muy buenos, otros pues también hicieron como el intento, pero les falta un poquito. Otras personas no han entregado nada. Entonces es importante también que ustedes como que sean conscientes de ello y envíen para que no vayan a tener problemas después de que les toca repetir el ciclo, que perdieron tal o cual materia. Entonces es importante eso. ¿Qué más les digo yo? Creo que eso es en general. De resto, pues ya vamos a poder, ya iniciamos como tal la clase. ¿Ok? Nosotros la clase anterior hablábamos de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y las diferentes fases de la revolución. Cuando nosotros hablamos de la revolución, esto implica una transformación total o casi, no sé, es una transformación de 180 grados en las relaciones sociales, en las formas en las cuales se organiza la vida, por así decirlo, ¿sí? Entonces, digamos, si yo digo eh, que no sé, que practicamos la religión católica, pues en este momento, en esa revolución, ya no se practica la revolución, de la religión católica. ¿Por qué pasa ello? Porque en digamos, la religión católica o, digamos, las otras instituciones que pueden orientar una sociedad, pues generan unos valores. Y cuando se habla de revolución, lo que se busca es transformar esos valores, transformar esas formas de relación social, ¿cierto? Después de la Revolución Francesa se van a hablar de otras revoluciones, como la revolución intelectual, la revolución comunista, una revolución económica, ¿cierto? Transformaciones que cambian otras formas de relacionamiento social. Entonces, digamos que eso por un lado. Fases de la Revolución Francesa, podemos encontrar una fase previa, que son los Estados Generales de 1789, cuando ocurre como tal la revolución, el año en que ocurre la revolución. Una primera etapa que es la Asamblea Constituyente del 89 al 91, una Asamblea Legislativa que va del 91 al 92, la Convención Nacional del 92 al 94, la cuarta etapa del 94 al 9 con el directorio.
digamos que todo esto lo que buscaba era consolidar un Estado que hiciera una transición de la monarquía, la cual pues era la forma de organización política previa, ¿no? Entonces, ¿qué se busca en esta, o qué hay en esta fase previa, que son los estados generales? Hay una petición de ayuda de los notables por parte de Luis XVI, la negativa de los privilegiados a pagar impuestos y una convocatoria de los estados generales. Yo les decía la vez pasada que siempre, de forma alguna, los gobernantes van a buscar contener, catalizar, ¿cierto? A todos estos movimientos revolucionarios. ¿Por qué? Pues porque no quieren perder su poder, básicamente. ¿Sí? Es eso lo que quieren, no quieren perder la capacidad política y económica que tienen, y lo que van a buscar es catalizar de forma alguna, convencer a esas otras fases, esos otros grupos sociales, convencerlos de que se mantengan bajo ese régimen. Entonces, digamos que de esa forma actúa básicamente los estados, los gobiernos, por lo menos el colombiano. Cuando hay una lucha continua por que haya mayor vivienda, cuando hay una lucha porque haya educación gratuita, todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se lucha, cuando la gente está en las calles peleando eso? Pues primero pues mandan al SMART, ¿no? Y en segundo lugar, entonces buscan negociar. No, es que vamos a dar unos subsidios para que la gente pueda estudiar. No, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿cierto? Entonces buscan de alguna manera contener todo ese movimiento revolucionario. De esa misma forma, Luis VI quería contener todas estas transformaciones que iba a traer consigo eh, pues las condiciones sociales de Francia de 1789, ¿no? El despotismo ilustrado también de los zares y de los reyes de España, pues lo que va a hacer es coger las ideas de los ilustrados, que justamente eran parte de este movimiento revolucionario francés, y las van a tomar para sí, para brindar algo de educación, brindar algo de privilegios a ciertas clases, para evitar que hicieran pasar justamente lo que ocurrió en Francia, ¿no? Entonces, hay una falta de acuerdo entre los diferentes estamentos, los privilegiados voto por estamento, los no privilegiados voto individual, hay un abandono a los estados generales y hay una fundación de la Asamblea Nacional que era hacer una constitución. Entonces, ¿qué pasa? Siempre, bueno, en términos de la ciencia política o en términos del análisis político, siempre que, digamos, se busca una transición política, porque hay unos desacuerdos entre algunas partes de esa sociedad, porque porque es necesario cambiar las reglas del juego, porque básicamente lo que hace la Constitución es plantear las normas, o sea, las reglas del juego de quienes viven o habitan esos estados. Entonces, cuando ocurre ese choque entre diferentes facciones o diferentes organizaciones de ese estado, pues muchas veces se recurre a la constitución. Colombia por lo menos tiene una gran herencia constitucional, o sea, hay constituciones, la primera constitución fue como la constitución de Cundinamarca de 1700, perdón, 1810, como de 1850, 1860, por allá se establecen las primeras constituciones, por lo menos la primera es una de la constitución de Cundinamarca. Antes, digamos, uno de los primeros estados que se formó en Colombia era el de Cundinamarca, y luego hubo también constituciones como de diferentes estados en el país, y lo que buscaban era justamente plantear las normas al interior de ese territorio, ¿no? En la Constitución de 1991, por lo menos, resulta gracias a un pacto civil con, digamos, del Estado con los desmovilizados de otros grupos armados, como lo era el Quintín Lame, como lo era el EPL, como lo era el M-19, ¿cierto? Entonces, cuando se hacen esos acuerdos de paz, muchos de estos sectores guerrilleros, pues querían que se hiciera una constitución. ¿Para qué? Para que se cambiaran algunas reglas del juego, por lo menos, que hubiera mayor participación social y demás. Justamente en estos estados generales, que lo que buscaban era una asamblea a la nueva constitución en Francia, buscaban cambiar las reglas del juego, que hubiese un poquito más,
que hubiese un poco más de libertad, que hubiese un poco más de participación del pueblo, pues que en últimas no era como tal el pueblo raso, sino eran los privilegiados que van a ser luego la clase burguesa. ¿Listo? Entonces, hay un juramento, espérenme, que esto tengo que moverlo. Ahora sí. El juramento de juego de pelota de Jacques Louis David, ¿sí? Presidente de la Asamblea lee el texto del juramento. Esto es una pintura, ¿no? Un monje, un abad y un pastor protestante. Hay una tolerancia religiosa. Porque, digamos, ¿cuál es la importancia de esto? Ya no van a ser como tal estados basados simplemente en el catolicismo o en la religión católica, ¿cierto? Sino van a ser estados que van a permitir eh, la práctica de diferentes credos, por así decirlo, que de hecho va a ser la génesis para los estados modernos laicos, ¿no? Que permiten, digamos, que yo profese cualquier religión. ¿Cuál es el análisis de esta pintura? El pintor procuró representar a la vez los hechos históricos de la fidelidad como la exaltación. Para simbolizar el sentimiento de unanimidad, hace converger hacia Bailey la mirada y los brazos de todos los diputados presentes. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está Bailey y todos, de alguna manera, están de acuerdo digamos, hacer como el juramento entre todos, ¿no? Bailey la mirada y los brazos de todos los diputados presentes, el cual levanta un brazo para intentar silenciar la multitud y leer la declaración en el izquierdo. Centrados y en el primer plano se presentan tres clérigos abrazados, uno de ellos cartujano y otro protestante, sacralizado infructuosamente el acto así como representando la tolerancia. En el cuadro se reconoce también a Robespierre en primer plano, a la derecha de pie y con las manos sobre el pecho. ¿Sí? Entonces Robespierre está por aquí. Ah, no, mentiras, este es Robespierre. Al plano derecho de pie y con las manos sobre el pecho. La parálisis del único opositor al juramento. El diputado del tercer estado, Martin Dutch, sentado a la derecha del todo, se contrae ante el entusiasmo general. Otros detalles son, por ejemplo, que el señor vestido de blanco tras Robespierre, Dubex Crance, no relacionado con la revolución, pero amigo del artista, caso similar de sus hijos en la primera ventana a la derecha. David se ocupa también de dibujar las caras en detalle para que cada protagonista pueda ser reconocido individualmente. Los participantes de este día adquieren así la figura de héroes nacionales. El pintor dibujó en las anchas ventanas la presencia del pueblo simbolizando el apoyo del pueblo al juramento. Las cortinas flamean representando el viento de la revolución que surca Francia. Entonces, si ven, miren, por lo menos aquí están todas las personas representadas del pueblo, ¿sí? Como el juramento de la nueva constitución dada por la Asamblea. No hay mucha diferencia en términos de cómo la se organiza políticamente ahora. Si ustedes ven, en el 91 en Colombia hubo la Asamblea Constituyente, ¿cierto? En la cual ubicaba o reconocía a diferentes sectores políticos del país y la cual de alguna manera buscaba que la Constitución tuviese las ideas de todos ellos, tuviese como la aprobación de todos estos sectores. Eso es la colma de legitimidad, ¿no? Entonces, en esta primera, el rey no acepta la situación de la nueva constitución y envía tropas a París. El pueblo se rebela y ahí ocurre la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Entonces, recordemos que al generar esta asamblea constituyente y generar una constitución para el país, digamos, Francia, pues obviamente esto va en contravía de los intereses del rey. Por eso él manda a las tropas realistas, o sea, del rey, a atacar y a tomarse como tal la Bastilla. ¿Qué pasa con esto? Que el pueblo se rebela y entonces ocurre allí una confrontación entre las tropas del rey y el pueblo rebelado. Para alcanzar, bueno, discutía yo con mis estudiantes de 11 esta semana sobre, bueno, la semana pasada, sobre el sentido de revolución, de lo que implica la revolución. Entonces muchos me decían, profe, pero es que, ¿qué se necesita para que haya una revolución? Yo les decía, miren, por lo menos en Francia, si no hubiese una conciencia total, o sea, que todas las personas, los habitantes de Francia estuviesen de acuerdo con esa transformación, no hubiese sido posible.
¿cierto? Lo que buscaron los movimientos guerrilleros en América Latina y en el mundo, pues era convencer a la gente de que la idea de revolución que tenían, pues podría ser lograda solamente si el pueblo los apoyaba y si se rebelaban contra el régimen al cual combatían. Por lo menos la guerra de independencia no hubiese sido posible si los criollos, los indígenas, los afros, pues no hubieran sido conscientes de la opresión española y se hubieran rebelado contra ellos. Para que haya una revolución es necesario que todas, digamos, los habitantes culturalmente compartan esa idea de transformación, busquen esa transformación. Si no, pues va a ser muy difícil o va a ser casi imposible que esto suceda, ¿ok? Entonces eso es como para tenerlo presente. Entonces el 14 de julio se toma la Bastilla, busca tomarse la Bastilla, ¿no? Entonces, la obra de la Asamblea Constituyente, entonces, elementos fundamentales de esta nueva Constitución. Igualdad civil y fiscal, o sea, que todas las personas sean reconocidas como iguales y tengan también una igualdad en términos de los impuestos y de sus ingresos, ¿cierto? O sea, no como que todo el mundo gane lo mismo, pero que sí todo el mundo de alguna manera pague los mismos impuestos y como que sea una cuestión equitativa. Desamortización de los bienes de la iglesia. ¿Qué es esa desamortización? Pues que, digamos, la iglesia por muchos años ha tenido como esas prebendas de no pagar impuestos, ¿no? A la iglesia no se le cobran mayores impuestos, pues porque es como un ente que tiene una vocación meramente religiosa y no de lucro. Pero aún así uno mira que la iglesia tiene grandes y altísimos bienes. Por lo menos en la colonia en América Latina, la iglesia era dueña de de muchos terrenos y haciendas y empleaba esclavos y empleaba indígenas para encomendarles el cuidado de los cultivos, el cultivo y demás, ¿no? Entonces se desamortizan los bienes de la iglesia, además porque esta revolución va a reciar muy fuerte contra la iglesia católica, porque era quien de alguna manera legitimaba el poder del rey. Hay una constitución civil del clero, o sea, se aparta como tal del poder de la iglesia. La Constitución, entonces, ¿qué implica? La soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio censitario y solo pueden votar los activos. Entonces, miren, generalmente cuando ocurrían todas estas transformaciones, las personas que tenían mayor o a quienes se les denominaba como parte de, o sea, quienes tenían los derechos, pues eran en particular los hombres y los hombres que tenían propiedades. Sí, o sea, si tú eras un servil por allá como de la base, ¿sí? De lo más humilde posible, pues tú no tenías tanto derecho tanto a adquirir tanta prestancia a nivel social, ¿sí? El sufragio censitario pues implicaba que por cada familia de esto y demás se podía generar un voto, la división de poderes que pues digamos de alguna manera se comienza a consolidar la división del poder legislativo, el judicial, que es el que emite los juicios, y el ejecutivo, que sería como el presidente o primer ministro, ¿cierto? Esos serían algunos elementos de la Constitución. ¿Cómo podríamos ver, bueno, digamos, uno digamos, de lo más importante que tiene la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordemos que la traducción de esto lo va a hacer José Antonio Galán en Colombia, ¿sí? Bueno, en la Nueva Granada, ¿sí? Él lo va a traducir porque esto va a ser tremendamente transformador. Nosotros, digamos, la historia a medida que van ocurriendo los hechos y demás y que nosotros vamos analizando, podemos encontrar que a medida que va pasando la historia se van generando normas para regularla. La Revolución Francesa era algo necesario y algo inevitable, ¿sí? Eso tenía de alguna manera que pasar, ¿sí? Y esto trajo consigo unas normas y el reconocimiento de ciertos derechos. Por eso todavía, por eso hay gente, cuando se discute que por qué la gente sale a la calle a pelear y demás, pues es gente que está peleando más derechos. Si todos tuviésemos como la conciencia y todos estuviésemos de acuerdo con ello, pues de alguna manera esa pelea por derechos se convertirían en revoluciones o transformaciones. Si todos estuviéramos de acuerdo, incluso a morir por ello, como lo eran los franceses. Ellos no les importaba si se morían o no peleando por ello, lo intentaron. Los revolucionarios digamos, que de otros hechos históricos también lo hicieron, murieron por esas ideas. Los mismos libertadores o los mismos independentistas murieron por la causa de la independencia, son mártires. Y entonces,
En esta Declaración de los Derechos pues, podemos encontrar diferentes artículos. Entonces voy a permitirme leer algunos de los primeros artículos de esta declaración. El artículo primero, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Vean dos cosas de este primer artículo. Número uno, los hombres, ¿cierto? Desde, bueno, ahí, desde las luchas feministas, pues uno podría hacer una crítica, porque de alguna manera reconoce solamente a los hombres, ¿cierto? No hay como al ser humano ni los hombres y las mujeres, no, solamente los hombres. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común, o sea, tiene que ver más con con diferencias en términos económicos y sociales, pero se supone que uno nace libre e igual en derechos. Eso todavía pervive, perdón. Nosotros podemos percibir que aún cuando tú naces, pues tienes el derecho a ser registrado como ciudadano colombiano, a una familia, tienes el derecho a una vivienda, a educación y a salud, ¿sí? Se supone. Ahora, que eso se cumpla, pues eso es lo que, lo que se tiene que discutir, ¿no? Pero en la ley está, en la ley que todos los colombianos somos iguales ante el derecho. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, ¿cierto? Entonces, digamos, la asociación política, sea nación, sea país, departamento, estado, como se llame, siempre tiene que buscar la conservación de los derechos de cada ciudadano. Hay otra perspectiva, digamos, en términos de las teorías del Estado, que son de la de los empiristas ingleses, como lo es Thomas Hobbes y John Locke, donde también se habla como, digamos, la diferencia entre el derecho natural y el derecho basado en la ley. Sí, como, bueno, ¿de dónde vienen los derechos que tenemos los seres humanos? Yo por lo menos cedo mis derechos ante el Estado, porque el Estado de forma alguna es el que tiene que salvaguardar mi vida, porque antes de eso yo tenía el poder de matar a cualquier persona. Pues es la presunción que hace en términos lógicos para llegar a la justificación de la necesidad de un Estado. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y y la resistencia a la opresión. Si ven, desde 1789 se pelea por la resistencia a la opresión. Cuando ustedes ven, nosotros podríamos catalogar como opresión cada vez que las personas salen a marchar, digamos, en Colombia y les mandan a la policía, les mata el ejército. Entonces me pueden responder en el chat si ustedes consideran que eso es opresión o no lo es. ¿Listo? Entonces ya saben, pueden colocarme en el chat y yo voy leyendo sus respuestas. En el artículo 3, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. O sea, ¿quién es el último, el que posee la soberanía? Es la nación, no cada individuo. ¿Ustedes me están escuchando o no me están escuchando, chicos y chicas? Juan, Alejandro, José, Daniel, Karen, Narly, Daniel, ¿me escuchan o no me escuchan? Ah, ok. Pero entonces respóndame la pregunta que les estoy diciendo. Que, digamos, si nosotros le vemos en el segundo artículo de la Declaración de los Derechos, dice que tales derechos son libertad, propiedad, seguridad y la resistencia a la opresión. Nosotros, o sea, las personas cuando salen a marchar, digamos, en Colombia, em, estos, cuando mandan la policía, el ejército, el SMAT, ¿eso sería opresión o no sería opresión? Entonces ustedes me pueden responder allí sí o no. Listo, que la última que respondió, dice Narly que sí. Listo, ¿quién más? ¿Qué más opinan? ¿Qué más opinan? Si es represión o no es represión, opresión, perdón, opresión. Si es opresión, ¿por qué sería? Dice Luna, sí, porque no estarían los derechos de los demás. Dice Wilmar, sí, en algunos casos, porque no me parece que deban destruir la ciudad. Ah, bueno, ok. Alejandra dice que sí, pero una cosa, vean, cuando hablamos de opresión, estamos hablando de la opresión que, recuerden que quienes hacen la Revolución Francesa son las partes más, digamos, como los mercaderes, con una parte de la burocracia, también con una parte de los artesanos y de alguna población, digamos, de la base social de Francia de 1789. Y quienes oprimen, quien ejerce la opresión es el Estado, quien en ese momento era el Estado monárquico, o sea, el rey.
el rey y su fuerza real, o sea, su ejército. Cuando hago la comparación con, digamos, Colombia o, bueno, Bogotá, cuando la gente sale a marchar y demás, y le mandan al SMAT, si nosotros habláramos de resistencia a la opresión, la gente diría que se habría que resistir esa opresión por parte de esas instituciones del Estado, ¿no? Pues que está en cabeza del presidente. Dice Wilmar que dice que a veces destruyen la ciudad. Cuando hubo la Revolución Francesa, pues quemaron la Bastilla. Se tomaron la Bastilla, que hagan cuenta, es como meterse al Congreso o a la Casa de Nariño, ¿sí? Entonces, digamos que destruyeron todo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que tampoco entonces todo el mundo tiene que destruir las cosas, sino que a veces nosotros vemos, y eso me parece, y eso sí es una opinión mía, y es que a veces a muchos nos parece que es preferible mantener un edificio bien pintado que se le cumplan los derechos a las personas. O sea, hay gente muriéndose de hambre literalmente en Colombia, y no lo estoy inventando, miren las noticias. Hay gente que hay masacres cada semana, hay asesinatos de líderes sociales cada semana, pero a muchas personas les molesta más que rayen una pared a que realmente estas personas tengan el derecho a la vida, pues porque de alguna manera no se les está garantizando. Dice Wilmar, sí, en algunos casos porque no me parece que deben destruir la ciudad, sí, respetando. Entonces, digamos que para que ustedes lo piensen, esto viene desde el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. O sea, hace 3 siglos se está hablando de esto y todavía ocurre, digamos, la represión y la opresión sigue, digamos, sigue pasando en el mundo, ¿no? Ahorita hace poco hay un país que de Oriente, bueno, de Oriente ya como China, bueno, de donde se encuentra China, porque también está Medio Oriente, que se llama Myanmar, se llama el país Myanmar. Y ellos tienen en este momento un régimen militar porque una cúpula militar le hizo el golpe de estado a la presidenta. Y en ese país, digamos que han matado un montón de civiles, ¿cierto? El mismo ejército, para que vean que ustedes que esto que pasó hace 3 siglos sigue pasando en el mundo, ¿no? Artículo número 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. ¿La nación qué es? La nación es el cuerpo social, sí, constituido por los ciudadanos de un estado que ocupa un territorio determinado. Entonces, la nación colombiana está constituida más allá de que el Estado, o sea, hay que hacer esa distinción entre Estado, nación y país y gobierno. Porque miren, para que haya un país, entonces tenemos un territorio, ese que es el territorio colombiano, que entonces tiene unos límites y unas fronteras con otros países y unas fronteras marítimas también con otros. Ese es el territorio. En ese territorio habitan unas personas que denominamos ciudadanos. ¿Por qué se denominan ciudadanos? Porque pertenecen a un Estado. Entonces, para constituir un Estado, se necesita que todas las personas que se encuentran en ese territorio firmen o hagan un acuerdo para poder convivir y establezcan unas normas. Eso es en la Constitución. Allí se forma el Estado. Y el Estado es el que tiene que garantizar que todas esas personas que hicieron ese acuerdo, pues tengan sus derechos. Entonces ya vimos el Estado, el territorio que conforma un país, y la nación tiene también que ver con las características culturales que tienen esas personas a ese interior. Entonces, como el idioma, el idioma que hablan, cuáles son los símbolos, cuál es su cultura, sus prácticas, ¿cierto? A eso va mucho más la nación. Entonces, lo que nosotros podemos entender como nación es lo que en últimas para la Revolución Francesa y para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tiene la soberanía, porque nosotros cuando nos metimos en ese acuerdo, ustedes, me imagino que ninguno de ustedes ha firmado la Constitución, ni yo tampoco, nadie, ni mis padres, ni ninguno de ellos firmó la Constitución, pero eligieron unos representantes que sí firmaron una constitución, que es la Constitución de Colombia. Y ahí es donde ellos como representantes nuestros eh, firmaron y acordaron ello. Entonces todos firmamos una cuestión que se llama, o que llamaría Jean-Jacques Rousseau, un contrato social, ¿cierto? Un contrato social por medio de todos estamos de acuerdo en jugar bajo unas reglas establecidas, ¿cierto? Y en eso se establece lo que sería la soberanía. La soberanía en últimas es lo que se puede hacer, que las decisiones que se toman de manera autónoma también, ¿cierto? Como nación, como Colombia, por lo menos en nuestro caso.
Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. O sea, si yo por lo menos me he visto de policía y voy a arrestar a una persona, pues no puedo porque legítimamente no soy policía. No soy una autoridad o mi autoridad no me la da a mí el Estado, ¿sí? O esta nación, ¿cierto? Entonces, por eso es que se dice que la policía y el ejército, pues tienen una autoridad en cuanto la nación le da esa autoridad, el Estado le da esa autoridad, que en última somos nosotros. Entonces, cuando ustedes hay un policía que les esté haciendo un parte por salir sin tapabocas, pues recuerde que la autoridad de esa persona emana de nosotros mismos. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique al otro, ¿cierto? Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan los demás miembros de la sociedad, el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Si ustedes ven, digamos, si bien nosotros todos los ciudadanos de este territorio colombiano tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes. Y es allí donde determina mi libertad. Yo puedo salir a la calle, bueno, ahorita no, y eso también tiene que ver con esta discusión. Yo puedo salir a la calle, ir y comprar lo que yo quiera, ir a caminar por donde yo quiera, coger un transporte, viajar por donde yo quiera, ¿cierto? Eso es como la libertad. Puedo estudiar lo que yo quiera, puedo tomar una clase virtual los fines de semana, puedo no hacerlo, puedo comprarme, estar desayunando en este momento mientras estoy en clase, almorzando, bueno, eso está en mi libertad. Pero yo también tengo unos deberes y entre esos deberes está cumplir con las leyes. Y yo en ese sentido no puedo darle rienda suelta a mi libertad. Aunque eso hay personas que se lo pasan por la galleta, dirían algunos. Ejemplo, muchos políticos hacen eso. Entonces, digamos, la ley dice que uno no debe robar, ¿cierto? Entonces, si a ti te cogen robándote una libra de arroz o te cogen robándote una gallina, pues si la policía te coge, pues te aplica la ley. Pero un político que se roba 50.000 millones de pesos por un contrato y pues como tiene amigos, tiene cómo comprar la justicia, pues a él sí no se le aplica la ley, ¿no? Pero eso pasa en un país como Colombia. Bueno, y en el mundo también, no es que es el único país donde haya corrupción. Pero la cuestión es que siempre hay derechos y deberes. Nosotros tenemos una libertad y esa libertad llega hasta donde llega la libertad del otro. O sea, yo no puedo matar al otro, no puedo violar a alguien, no puedo, de hecho en este momento, no puedo ni salir a la calle en un día que no esté autorizado, no puedo entrar a un supermercado si no es mi idea de entrar al supermercado porque mi número de cédula no coincide, ¿cierto? Hasta este punto se han cortado las libertades de las personas. Por eso hay muchas personas no sé si ustedes vieron que cuando comenzó lo de la pandemia, hubieron muchas peleas legales porque no se les podía impedir a ciertas personas movilizarse normalmente por la ciudad, porque eso iba en contra de la ley, por las libertades y demás. Esas son cuestiones del derecho, pero miren que desde hace 3 siglos se viene discutiendo eso y se establece el cómo, porque esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la génesis de las la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? De todo el derecho internacional humanitario, de todos los derechos de los niños, el derecho de los seres humanos en todas las partes del mundo. Esta es la génesis, el reconocimiento de estos derechos. Entonces después se van a establecer derechos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, ¿cierto? Los derechos, los que corresponden a la naturaleza, bueno, perdón, categorías, porque son por categorías derechos de tercera categoría. Bueno, ahorita no me acuerdo la palabra, pero déjenme yo la busco. Dime, de generación. Entonces, sí, digamos, derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, ¿sí? Entonces, digamos que eso corresponde allá, digamos, a medida que ha pasado la historia, que se le garanticen ya, por lo menos ahorita, derecho a, digamos, se le dan derechos incluso a los animales, ¿cierto? Porque el nivel de discusión política ha llegado a ese punto. Pero todo comienza con esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, miren lo que se garantiza con estos derechos. Se garantiza la propiedad, eso tiene mucho que ver también con la economía, la propiedad privada, ¿cierto? Yo no puedo, por eso el robo, por eso, digamos, si alguna persona se apropia de algo que no es suyo, pues tiene una repercusión legal, ¿cierto? Porque se le tiene que garantizar a esa otra persona, pues, los derechos sobre esa propiedad, la libertad, que de alguna manera también está coartada, la seguridad, para eso se establecen esos ejércitos, policía y demás,
y la resistencia a la opresión, bueno, que eso ya lo habíamos discutido, ¿no? En el artículo 5, la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. O sea, todo lo que sea perjudicial lo puede regular o prohibir, ¿cierto? Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido. Por lo menos, si antes yo podía salir a tomar una cerveza a la calle, pues eso no me lo pueden prohibir porque no sería perjudicial para la sociedad. Pero si establecen un nuevo código de policía donde se dice que no se puede ingerir licor en la calle, pues ahí sí no puedo hacerlo si no me llevan preso. Pero bueno, es como para ejemplificar un poco lo que tiene que ver con estos derechos que se establecen. En la segunda, bueno, dice, qué pena conectarme a esta hora, tenía problemas técnicos, dale, Dayana, no hay problema. Igual ya casi estamos terminando, ¿no? En la segunda etapa, la Asamblea Legislativa de 1791 y 1792. Huida y detención del monarca en Barenes, ¿cierto? El monarca, o sea, ya por todo lo que este hizo de mandar las tropas realistas a la toma de la Bastilla, y pues porque también ya los ánimos estaban totalmente en contra de la monarquía, pues se toma preso. Y hay una animadversión hacia María Antonieta, ¿sí? Que también es parte de este gobierno monárquico, que pues ya vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? En 1792, ahí está la revuelta de París, hay un asalto al del Palacio Real, hay una toma del poder por arte de los jacobinos con ayuda de Sans-Culottes. Los Sans-Culottes son los sin camisa, eso traduce sin camisa, Sans-Culottes. Pues eran desarrapados, ¿cierto? Eran como las personas de a pie, ¿sí? Disolución de la Asamblea Legislativa y se forma la Convención Nacional. ¿Cómo era la forma, digamos, cómo era la indumentaria de esta época? Entonces hay una escarapela tricolor que simboliza la Francia revolucionaria, hay una pica que simboliza el pueblo en armas y el pantalón largo, ¿no? Entonces eso, digamos, tiene que ver con la revuelta de París. Hay una, digamos, la división de izquierda y derecha tiene que ver con la forma en que los jacobinos y los girondinos tomaron asiento en estas asambleas, ¿no? Pues nosotros relacionamos cierto, siempre la izquierda pues con los valores revolucionarios, la transformación, el socialismo, todo esto, el progresismo, y relacionamos la derecha pues con el fascismo, con los conservadores, con los retrógrados, ¿cierto? Bueno, en unas perspectivas, ¿no? Pues porque otras personas, no sé ustedes si son, les gusta el ámbito político y la discusión política, pues también podríamos dar ese debate, pero muchos dirán, no, es que nosotros somos de derecha, pero somos demócratas. Pues habría que irnos realmente a lo que implica ser un demócrata. Pero bueno, eso es como discusión de otra clase. En una tercera etapa tenemos la Convención Nacional de 1792 a 1794, apertura del voto a los pasivos, dos grupos principales que lideran la convención. Entonces, lo que les decía yo, los girondinos y los jacobinos. Entonces, los girondinos eran Brissot, representantes de la burguesía media, y los jacobinos son montañeses, que eran Robespierre, Danton y Marat. ¿Cierto? Esas son como las dos representantes de esta Francia revolucionaria. La muerte de Marat, aquí vemos una ilustración de ella, Jean-Louis David. David hace gala del lienzo de su devoción por el amigo y de su magnífico arte, recurriendo a los mínimos elementos para realizar una pintura altamente evocadora. Marat era amigo de David, colega de Robespierre y uno de los más furibundos defensores del patriotismo. Se le acusó de demagogo y de intransigente. ¿Qué es demagogo? Todas entienden ese término demagogo. Sí, digamos, me van escribiendo entonces en el chat qué es lo de demagogo, ¿cierto? Y si no, pues al final les explico qué es. Demagogo y transigente, sin embargo, su papel en la constitución del gobierno de la República fue determinante. El tiempo que dirigía el periódico Le Amour de Peuple, ¿cierto? Que, digamos, en estos movimientos revolucionarios ha sido y siempre ha sido como muy importante los periódicos y la comunicación, porque era allí donde había una comunicación entre las élites intelectuales, la aristocracia y el pueblo de a pie, donde se les transmitían las leyes. Esto también lo van a leer, lo van a entender mucho los comunistas, eh, pues en cabeza de Marx y de Engels y bueno, todo el movimiento revolucionario europeo del siglo XVIII y XIX. Chicos, chicas, dejaría allí. Nos vemos la próxima clase. Hagan sus tareas y adelante sus guías, ¿vale? Que tengan un buen día y la próxima clase hablamos de esto de demagogo y continuamos con
la Revolución Francesa. ¿Listo? Un abrazo, cuídense mucho. Que tengan un buen día. Hasta luego, Nicole, hasta luego, Laura, cuídense mucho.